a lo largo de los ciclos. Bueno, ¿cómo se empezó a reconocer esta enfermedad? Básicamente, ya desde Paracelso, por 1493, que se utilizó esta terminología. Casenave, que en 1795 utilizó el término de lupus eritematosus, ya describiendo una enfermedad sistémica. Acá ustedes pueden ver la cronología del lupus de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Hasta el año 2020 lo dejo. La referencia bibliográfica también está ahí. ¿Cuál es la definición? Es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica de causa desconocida. Esta es la definición que le da Harrison de reumatología. Es una enfermedad autoinmune en la que los órganos y las células sufren daño mediado por autoanticuerpos de unión a tejidos y con profesional. ¿Cuánto es la prevalencia? Más o menos 51 personas por 100.000 habitantes. Más frecuente en mujeres, 9 a 1. Y la enfermedad aparece principalmente en la edad reproductiva, 65%. Pero los pacientes tienen entre 16 y 55 años. Al diagnóstico. Cabe mencionar, como menciona esta imagen, que el lupus eritematoso sistémico es más frecuente en damas, 9 a 1, y en personas que pueden empezar muy jóvenes, de 16 a 55 años. Y es importante mencionar que el lupus es más severo en raza mestiza, hispana y afroamericana. 90% de los pacientes son mujeres en edad fértil, ya hablamos, ¿no? Algunos factores de riesgo: sexo femenino, empleo de estrógenos exógenos, medicamentos, implantes silicona, exposición a silicio, infecciones, rayos ultravioleta, antecedentes familiares, genes susceptibles. GLADEL es una asociación de investigación en Latinoamérica que se ha dedicado a investigar lupus y es uno de los entes principales de investigación en lupus en Latinoamérica. Para hablar de la etiopatogenia vamos a hablar básicamente de tres factores: factores genéticos, ambientales y hormonales. Los factores genéticos se han asociado a losis, ¿no? Genes con polimorfismo que predisponen a lupus eritematoso sistémico. La predisposición genética más común se encuentra en el complejo mayor de histocompatibilidad. Algunos losis identificados en la población. Entre los factores hormonales, se dice que la función inmunoreguladora del estradiol, la testosterona, la progesterona, dehidroepiandrosterona y hormonas hipofisiarias, incluidas prolactina, han apoyado la hipótesis que modulan la incidencia y la gravedad del lupus. Entonces se ha determinado ya que estas hormonas participan en la génesis del lupus, ¿no? La mujer está más predispuesta a producir autoanticuerpos que eventualmente conducen a un lupus, ¿no? Puede ser el factor genético, el factor hormonal, y en damas se manifiesta más en esta enfermedad. Factores ambientales, decíamos, la luz ultravioleta, ¿no? Puede incidir a la apoptosis, de los queratinocitos, liberando cantidad de antígenos, ¿no? Los virus, retrovirus pueden contribuir a este proceso autoinmune. También hay lupus inducido por fármacos. Acá les dejo una tabla donde vamos a revisar una asociación comprobada, posible asociación, poco probable asociación de fármacos. Pasamos a los criterios de clasificación. En 1982 se hablaba de criterios de lupus, de los criterios antiguos, ¿no? Donde se consideraban 11 criterios, ¿no? Que ya han pasado. Estos criterios de clasificación han evolucionado, ¿no? Rashmala, Rafiskoy, con sus definiciones. Se habló, bueno, son los mismos criterios del año 87, ¿no? Está traducido. Luego
se habló de otros criterios, estos son los criterios de Glick del año 2012, en los cuales el objetivo era revisar y validar mediante el Colegio Americano de Reumatología los criterios. Entonces debía cumplirse 4 criterios, al menos uno clínico e inmunológico, o nefritis lúpica como único criterio en presencia de ANA o anti-DNA. Entonces fueron 17 criterios y estos criterios de clasificación son, digamos así, como los últimos, ¿no? Tenían criterios clínicos, tenían criterios inmunológicos, 17 criterios, tienes que tener mínimamente un criterio uno, un criterio clínico o un criterio inmunológico, ¿no? Y deberían tener 4 criterios. Pero estos criterios han sido, acá tenemos los criterios descritos, los, los 17 criterios, ¿no? Incluidos los criterios inmunológicos, pero en el año 2018 se presentó una nueva definición de criterios de clasificación que tenían que ser validados, ¿no? Un paciente debe obtener al menos 10 puntos según estos criterios y todos los pacientes deben ser clasificados también, pero deben tener un criterio de entrada que es el ANA al menos 1/80, ¿no? Entonces, acá tenemos esta revisión preliminar, ¿no? Que se presentó en el año 2018 como los nuevos criterios, pero ya en el año 2019 el Colegio Americano de Reumatología publica los criterios de clasificación de lupus, los criterios actuales de clasificación ya validados, ¿no? Acá lo vamos a tener, este es el artículo original, ¿no? Lo encuentran ustedes acá en el Colegio Americano de Reumatología, ya este es traducido, ¿no? Nuevos criterios EULAR ACR del lupus, ¿no? Donde dice, los criterios de clasificación no son criterios de diagnóstico, nuevamente mencionamos estos criterios más que todo son para clasificar a pacientes con lupus, ¿no? Debe tener al menos mayor o igual a 1/80, es el criterio de entrada, o sea, todos los pacientes deberían tener este criterio de entrada, y luego los pacientes deben tener más o igual a 10 puntos para ser clasificados como lupus. Los puntos solo se pueden contar si no hay una causa más probable, ¿no? Solo se cuenta el criterio más alto en la categoría dada, y la clasificación de lupus requiere puntos de al menos un dominio clínico, ¿no? Entonces tenemos parámetros clínicos y parámetros inmunológicos, ¿no? Y acá le da el puntaje, entonces deberíamos tener más de 10 puntos, pero en un paciente que debe tener ANA positivo 1/80, ¿no? Ahí, entonces tenemos las manifestaciones clínicas del lupus que vamos a describirlas, ¿no? Manifestaciones constitucionales como la fiebre, manifestaciones cutáneas, alopecia, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo, discoide, lupus cutáneo agudo, manifestaciones articulares, manifestaciones neuropsiquiátricas, serositis, manifestaciones hematológicas, manifestaciones renales, y dentro de los parámetros inmunológicos, anticuerpos antifosfolipídicos, complemento y anticuerpos altamente específicos. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes ven acá las manifestaciones clínicas. El lupus, podríamos decirlo así, que es la enfermedad inmunológica por excelencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque compromete muchos órganos, ¿no? Compromete el riñón, compromete el sistema hematológico, las pleuras, ¿no? El pericardio, ¿no? Tiene manifestaciones del sistema nervioso central. Estas son algunas manifestaciones que están incluidas para clasificar, pero el lupus, entre sus manifestaciones clínicas, tiene un espectro mucho más amplio. Vamos a tener, por ejemplo, compromiso hepático, vamos a tener compromiso, acá estamos considerando estas manifestaciones neuropsiquiátricas, pero tenemos manifestaciones del sistema nervioso periférico, ¿no? En sí vamos a ver las manifestaciones que son muy amplias, es una enfermedad completa, puede agarrar cualquier órgano. Los exámenes complementarios de laboratorio, vamos a tener hemograma, creatinina, básicamente
Estos son para identificar algunas manifestaciones, ¿no? Como veníamos, anemia, leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Si la creatinina está elevada puede haber un compromiso renal. Así que en análisis de orina vamos a buscar sedimento, hematuria, piuria, proteinuria, ¿no? Alteraciones renales. Las células LE fueron anteriormente consideradas entre los criterios de clasificación, ¿no? Pero son muy inespecíficas, pero en algunos lugares se sigue buscando estas células para ayudarnos al diagnóstico porque no tenemos muchos a la mano criterios inmunológicos en algunos hospitales. Definitivamente el ANA viene a ser uno de los exámenes muy importantes para diagnosticar lupus, ¿no? Si el ANA es positivo, se debe analizar otros anticuerpos específicos. El anti-DNA, que son anticuerpos, y el anti-SM, como ustedes han visto en los criterios de clasificación, son anticuerpos muy, muy específicos para el lupus. Ya acá tenemos la prevalencia de los antígenos. Los anticuerpos antinucleares ayudan al diagnóstico en cuadro clínico, ¿no? El ANA es muy importante. Clasificación del ANA. Podemos encontrar procesos infecciosos, autoinmunes, no solamente en pacientes normales, también podemos encontrar, ¿no? También vamos a encontrar en otras enfermedades, ¿no? Estos son exámenes de ANA que generalmente se realizan por inmunofluorescencia. Los patólogos clínicos son los especialistas que nos reportan, ¿no? En los patrones diferentes que existen en ANA. El patrón periférico, homogéneo, moteado, centrómero, nuclear, y que nos dan ciertas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, si sale un patrón periférico en anillo y con anti-DNA en lupus, ¿no? O sea, más o menos estas asociaciones nos pueden dar algunas significancias clínicas y una posibilidad diagnóstica, ¿no? Igual, ¿no? Las enfermedades autoinmunes y el ANA. Acá también vemos anticuerpos nucleares en diversas enfermedades autoinmunitarias. Decía que el anti-DNA y el anti-SM son muy específicos para el lupus. Acá tenemos un resumen de algunas manifestaciones clínicas y manifestaciones inmunológicas y de laboratorio. Entre las imágenes vamos a considerar radiografías, ecografías, ¿no? Donde podamos buscar diagnósticos diferenciales o que nos ayuden a diagnosticar esta enfermedad. El lupus decíamos que tiene múltiples manifestaciones clínicas, ¿no? Este es en 1990 se hizo una corte, ¿no? De 1000 pacientes de 7 países europeos. Es una corte de 1000 pacientes, donde se pretendía identificar las manifestaciones clínicas relacionadas al lupus durante 10 años, ¿no? Es un estudio prospectivo de 1999 al 2000, ¿no? Ahí lo tienen abajo el artículo, ustedes lo pueden revisar, donde decían que artritis es una de las principales manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, la artritis ocurre en más del 90% de los casos durante en algún momento de la enfermedad, y a menudo es la manifestación más temprana, ¿no? En pacientes. Tiene que ser migratoria y simétrica. Solo unas pocas articulaciones suelen verse afectadas, especialmente las manos. La artritis es moderadamente dolorosa y rara vez deforma, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Una diferencia principal de la artritis del lupus es que esta enfermedad es no erosiva, pero también puede producir deformidades severas, ¿no? Como es una imagen de un paciente con lupus de 75 años de edad, mujer con lupus por más de 20 años, ¿no? Donde vemos anormalidades que son muy raras, ¿no? Muy raras, pero puede darse, ¿no? Generalmente este tipo de deformidades son reversibles, es decir, uno en artritis, uno los puede poner en su lugar, no los puede estirar y tratar de acomodar. En cambio, eso no va a poder suceder en una artritis reumatoide, ¿no? La artropatía de Yakut se llama eso, ¿no? La artropatía de Yakut, que generalmente estas deformidades son reversibles. Otra de las manifestaciones importantes es el rash malar. La mayoría de pacientes tienen un compromiso
luego del compromiso articular, donde se ve una imagen muy conocida que le denominan imagen en alas de mariposa. Entonces, para hablar de algunas manifestaciones cutáneas del lupus, tenemos subtipos de lupus, ¿no? Tenemos un lupus cutáneo agudo, un lupus cutáneo subagudo, un lupus cutáneo crónico, ¿no? Y tenemos dentro de cada una eh, de estas categorías formas específicas de lupus. Se dice que existen diferentes formas de lupus y estas tienen que ser estudiadas con ayuda del especialista en dermatología. Hay manifestaciones en piel muy variables en el lupus, ¿no? Fotosensibilidad es uno de ellos, que el paciente con lupus es muy sensible al sol y cuando se expone al sol va a producir lesiones en la piel. Úlceras orales, generalmente las úlceras orales son no dolorosas, puede tener lesiones en el paladar blando y duro, pero generalmente no duelen. La alopecia generalmente se presenta una alopecia en parches, ¿no? Puede haber lesiones ampollares con lupus activo, no vasculitis isquémica en el lupus. Dentro de estas manifestaciones está la nefropatía, ¿no? Y la afectación renal se puede llegar a aproximadamente 50% de los pacientes, ¿no? Decimos nuevamente que los negros hispanos tienen una nefritis lúpica mucho más alta que asiáticos y blancos. Entonces se ha clasificado a la nefritis lúpica en 6 tipos, ¿no? Tenemos una nefritis lúpica clase 1, una clase 2 que se denomina mesangial proliferativa, una clase 3 que es una nefritis lúpica focal, una clase 4 que es difusa. Esta es la más frecuente, digámoslo así, porque principalmente para hacer el diagnóstico de una nefritis lúpica tenemos que someter al paciente a una biopsia renal. Entonces, cuando nosotros sometemos a un paciente a una biopsia renal, la clase más común encontrada es esta, la nefritis lúpica clase 4, que se subdivide, ¿no? De acuerdo a las lesiones encontradas. Si tenemos lesiones activas o crónicas, ¿no? Se van a clasificar. La clase 5 se denomina nefritis lúpica membranosa, en la cual se manifiesta principalmente por una proteinuria en rango nefrótico. Y la clase 6 ya es la esclerosante avanzada, que en la cual el 90% de los glomérulos están comprometidos. No puede, generalmente es una enfermedad que este paciente debe entrar a una terapia de reemplazo renal. No, estas son las indicaciones de biopsia renal de un paciente, las contraindicaciones, los índices de lesiones tanto activas y crónicas que vamos a encontrar en el lupus. Acá vemos una nefritis lúpica con trombos hialinos que son muy característicos de esta enfermedad. Esto nosotros lo vamos a ver anatomopatológicamente, por patología. Necrosis fibrinoide, que son muy clásicos del lupus. Estos informes nos los va a dar el patólogo, el anatomopatólogo. Otras manifestaciones, el compromiso neurológico. Les decía que el lupus tiene diferentes manifestaciones neurológicas, ¿no? Y acá tenemos manifestaciones neuropsiquiátricas, tanto a nivel central como a nivel periférico. Son 19 síndromes, tanto central como periféricos, de manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Meningitis séptica, todo este tipo de todas estas características nos va a producir el lupus. Tenemos lo mismo, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Qué más? Ya son manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Esto es para hacer más o menos un, un algoritmo para nosotros poder diferenciar las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus. Otra de las manifestaciones es la fiebre, ¿no? La fiebre, que es debida a una enfermedad activa, se puede encontrar en el 50% de los casos. Los pacientes que tienen fiebre muchas veces van a entrar a lo que ustedes ya conocen
como la fiebre de origen desconocido, ¿no? Entonces, en estas diapositivas les pongo algunas revisiones donde encuentran fiebre, el estudio de estos pacientes, y muchas veces cuando ya las fiebres de origen desconocido ingresan, debe descargarse las causas inmunológicas, ¿no? Y el lupus es una de estas enfermedades que puede producir fiebre, sin otra causa aparente. El fenómeno Raynaud, que también lo hemos visto en esclerodermia, es uno de los síntomas que también se puede presentar en lupus. Ya sabemos que es algo muy parecido, ¿no? Los cambios de color de los dedos, de las manos y de los pies generalmente se asocian a por el frío o a periodos emocionales o estrés. Lo mismo, ¿no? Luego también tenemos la serositis. Una de las características principales del lupus es la serositis, en las cuales básicamente existe derrames pleurales, derrames a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? Una serositis. En el abdomen vamos a tener mm, derrames abdominales de causa no desconocida, no se conoce la causa, ascitis, ¿no? Pero son producidas por el lupus. Trombocitopenia como manifestaciones hematológicas, no va a haber anemia, leucopenia, leucocitosis, puede haber principalmente granulocitos. Puede haber, lo más común es encontrar leucopenia, pero también puede haber una leucocitosis. Esto generalmente se puede cuando existe una asociación a una infección o cuando el paciente ya se encuentra recibiendo corticoides. Pero lo más común que encontremos en un paciente con actividad de lupus es la leucopenia. Trombocitopenia, pancitopenia, ¿no? Puede ocasionarte que se disminuyan las tres series, ¿no? Algunas se han observado algunas deficiencias o anticuerpos contra varios factores de la coagulación. Y también es muy común encontrar anticuerpos antifosfolípidos, como hemos visto entre los criterios inmunológicos. La trombosis, ¿no? Como parte de una manifestación del síndrome antifosfolipídico asociado a un lupus, se puede encontrar lesiones discoides que hemos visto, ¿no? Lesiones que se pueden producir en la piel, la fotosensibilidad que le hemos mencionado, la anemia hemolítica, lívidos reticulares, son lesiones en piel, las úlceras orales, la miositis, ¿no? Estas son la frecuencia de síntomas de lupus eritematoso sistémico en porcentaje, ¿no? También podemos encontrar algunas manifestaciones en el trato gastrointestinal. Puede haber una hepatitis lupoide, compromiso hepático, puede haber cirrosis hepática crónica activa, hepatitis granulomatosa, hepatitis crónica persistente y esteatosis. La peritonitis constituye 30% de todos los episodios de cirrosis en lupus. Muchas veces va a haber un paciente que tenga una citis con compromiso hepático, pero muchas veces no se puede identificar la causa. Entonces, hasta un reumatólogo cuando ve una citis tiene que pensar en lupus como una opción. Compromiso pulmonar, la pleuresía, el derrame pleural, la neumonía, la enfermedad pulmonar intersticial, la hipertensión pulmonar y la hemorragia alveolar son manifestaciones muy frecuentes. La hemorragia alveolar es una de las emergencias reumatológicas, ¿no? Que puede ocurrir en el DES. Consiste en microsangrados a nivel de los alveolos pulmonares que van a producir incluso hemoptisis masivas que el paciente, si no es tratado adecuadamente, fallece. Derrames pleurales, ¿no? Neumonitis, compromiso cardiovascular, la pericarditis es muy común la miocarditis, ¿no? En el lupus neonatal puede causar un bloqueos cardíacos. Es muy importante, se les van a preguntar, preguntas muy comunes en el mío, ¿no? ¿Qué causa el lupus neonatal? Bloqueos cardíacos congénitos. ¿No? Puede producir lesiones. A nivel ocular también va a producir algunas características como exudados de algodón por los escleritis, uveitis anterior. Síntomas constitucionales, fatiga, el paciente con lupus siempre anda cansado, es un paciente que no tiene fuerzas, no tiene ganas, ¿no? En la mayoría de las consultas el paciente es así, ¿no? Está muy cansado, tiene mucha fatiga, se acompaña de fiebre, de pérdida de peso, ¿no? La fatiga
puede deberse, no deberse al lupus activo, sino a otras causas, ¿no? Alteraciones del sueño, depresión, hábitos, estrés, anemia, muchas manifestaciones que pueden acompañar al lupus. Las mialgias, cambios de peso, lo que hablábamos, ¿no? Ahora, ¿cómo evaluamos la actividad de la enfermedad? ¿Cómo vemos si el paciente está yendo bien o está yendo mal, ¿no? Entonces, ahí se han elaborado algunos cuestionarios como el VILAF, que sobre todo es usado en Europa, ¿no? El SLAM, el LAI, ¿no? El índice de actividad lúpica, el SLEDAI en 1992, que se experimentó modificaciones con el NextSLEDAI, el Selene SLEDAI, ¿no? Donde tenían diferentes ítems, 24 ítems que evaluaban 9 sistemas, ¿no? Esto ha ido cambiando, ¿no? Y esta es, por ejemplo, la versión del SLEDAI del año 1992, donde esto nosotros, mediante esta tabla, tratamos de buscar actividades como por ejemplo convulsiones, ¿no? Si el paciente tiene convulsiones de comienzo reciente, ya cuando hayamos excluido causas infecciosas, metabólicas o fármacos, se le da una puntuación de 8. Ustedes van a ver que cuando el paciente tiene un compromiso neuropsiquiátrico, ya de frente se le da un puntaje de 8. Y nosotros decimos que un paciente se encuentra activo cuando tiene un SLEDAI más de 8 puntos, ¿no? Entonces acá tenemos diferentes manifestaciones clínicas que nosotros vamos a evaluar para dar puntajes. Por ejemplo, una vasculitis, ¿no? Tenemos una ulceración, gangrena, nódulos, dolores sensibles, impactos peringuiales, hemorragia en astillo, biopsia o angiografía que confirma una vasculitis, le damos 8 puntos. Pues, ¿qué significa 8 puntos? Que el paciente está activo y que necesita un tratamiento inmediato, ¿no? Pero tenemos otras que tienen puntajes menores, ¿no? Como es la proteinuria, un exantema nuevo, alopecia, úlceras orales, miositis, artritis, que cada uno de estos tiene un puntaje. Nosotros buscamos puntajes específicos. El SLEDAI, que fue una variación del SLEDAI, ¿no? Sobre todo, que se podía adecuar a países en menor desarrollo, ¿no? Esto fue desarrollado en México. Y básicamente hay una diferencia donde incluyen fiebre, ¿no? Sobre todo fiebre, eh, y, y también acá nos dan, ¿no? Un puntaje total de metros de ahí, un desactivo mayor de 9 o de 7, cuando esta es una variación. Se puede usar en el Perú, pero lo más común es usar el SLEDAI, no el SLEDAI, este SLEDAI. Son variaciones, son diferentes, y no son las únicas, hay más. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento básicamente vamos a tratar de hacer una prevención primaria, una prevención secundaria, una prevención terciaria. En la prevención primaria, la promoción de salud, no protección específica, no identificar los factores que pueden producir esta enfermedad, buscar luego hacer un diagnóstico lo más temprano posible, darle un tratamiento oportuno, sobre todo para limitar el daño, ¿no? Y si el daño ya está hecho, tendríamos que hacer una rehabilitación. Ahí lo vemos, vamos a dejar esto. Y para el tratamiento vamos a tomar la actualización del año 2019 para recomendaciones del manejo de lupus, ¿no? Estas publicaciones, estas son publicaciones del EULA, donde tiene sus principios generales, ustedes ya los conocen, muy parecidos a la AR, ¿no? Y sus recomendaciones específicas, ¿no? Ahí tenemos las recomendaciones en el objetivos de tratamiento, por ejemplo, con hidroxicloroquina. ¿Qué es lo que buscamos? La remisión baja la enfermedad. La hidroxicloroquina viene a ser uno de los medicamentos que se va a usar muy, muy frecuentemente. Ustedes también van a revisar esta guía. ¿Cómo vamos a manejar los glucocorticoides? ¿Qué tratamientos inmunosupresores vamos a usar? Aparte de la hidroxicloroquina, ¿no? Y acá va a recomendar también biológicos, ¿no? ¿Qué biológicos podemos usar? Belimumab, rituximab, ¿no? Algunas manifestaciones, cuando son manifestaciones específicas, por ejemplo en la piel, ¿qué debemos usar? Podemos usar antimaláricos, ¿no? Inhibidores de la calcineurina, ¿no? Como la quinaprina.
o el metotrexato, retinoides, dapsona o micofenolato. Estas enfermedades de la piel, enfermedades neuropsiquiátricas, es esencial investigar tener cefalorraquídea, y también el tratamiento incluye glucocorticoides, inmunosupresores, anticoagulantes. Las enfermedades hematológicas, ¿cómo las vamos a tratar? Incluye dosis altas de glucocorticoides, puede ser con pulsos o hasta inmunoglobulina G intravenosa. Se puede usar también para el mantenimiento de la remisión, micofenolantos, ergotapinas y clostridium. Casos refractarios, rituximab. Y así, en enfermedad renal, igual, ¿no? En enfermedad renal, el micofenolato y ciclofosfamida fueron considerados como tratamiento inicial para la inducción, ¿no? Pero, de acuerdo a la guía, se puede usar también, por ejemplo, eh, renal. De acuerdo, ahorita vamos a la guía Gladel hasta tacrolimus, ¿no? Que son medicamentos que van a hacer la inducción de la remisión y luego tenemos que hacer un mantenimiento. Lo van a revisar. Este es el resumen. Estas son las recomendaciones EULAR, ¿no? Para MIL, o sea, leve, moderada, severa. Aquí tenemos en la primera línea y si es refractaria, ¿no? ¿Qué es lo que vamos? Esta es la guía práctica de tratamiento de lupus eritematoso sistémico del grupo Gladel, donde también te dan recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en el nivel musculoesquelético. Esto lo pueden encontrar, esto ahí traducido. No, sí, sí hay esta guía traducida, es la única guía creo que sí, sí traducida. Lo van a revisar también. Vamos a incidir en el manejo de, de lupus, ¿no? Por sistemas, cómo se va a hacer. Y estas son las terapias del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Nuevas terapias de lupus eritematoso sistémico. Hay muchas otros blancos biológicos que se está buscando, que están en estudio, ¿no? Para que nosotros podamos eh, dar nuevas opciones de tratamiento, ¿no? Acá hay algunos medicamentos que están siendo estudiados, ¿no? Para poder eh, tratar estos pacientes, ¿no? Acá algunos blancos probables y medicamentos. El día 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, donde se recuerda esta enfermedad y se hace una difusión. ¿Alguna pregunta?